El cristianismo, a diferencia de la multiplicidad de religiones que el ser humano ha ido inventando a través de la historia, y cuando hablo de religiones hablo de sistemas de buenas obras que el ser humano inventa para llegar a Dios, ¿no? Sistemas de buenas obras. El cristianismo es no el hombre a través de sus buenas obras queriendo alcanzar a Dios, religarse con Dios, sino Dios tendiendo su mano hacia el hombre, Dios buscando al hombre. Esa es la esencia del cristianismo. Y como les decía, a diferencia del resto de las religiones, el cristianismo se fundamenta en un hecho histórico. Un hecho histórico que es la piedra fundamental del cristianismo, y ese hecho histórico es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, nada del cristianismo sirve, y el cristianismo se desmorona como un castillo de naipes. La Escritura nos enseña acerca de que Jesucristo resucitó. Hay abundantes pruebas documentales, históricas, arqueológicas y demás, tema que fue o que ha sido objeto de análisis y de desarrollo en otro video, evidencias de la resurrección, pero hoy quiero que meditemos y reflexionemos acerca de las razones por las cuales Jesucristo resucitó. Y vamos a ir analizando a través de la Biblia las razones por las cuales Jesucristo tuvo que resucitar, y de hecho resucitó. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 24 leemos, refiriéndose al Señor Jesucristo, al cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué texto hermoso. Y este texto nos enseña que Cristo resucitó en primer lugar por lo que Cristo es. Allí se nos enseña que era imposible que fuese retenido por la muerte. Nosotros creemos que Jesucristo el Salvador es un miembro de la deidad. Creemos que su muerte fue una obra muy especial y muy excepcional a nuestro favor. Su muerte era necesaria para nuestra salvación. Él cargó allí el pecado de toda la humanidad. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él voluntariamente se adosó a sí mismo todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos los seres humanos que habitaron, que habitan y que habitarán el planeta Tierra. Toda esa carga fue puesta sobre él. Y Dios le desamparó allí en la cruz para ampararnos a cada uno de nosotros. Pero esa, como decíamos, fue una obra necesaria, pero especial y excepcional. Esa obra nunca tuvo precedentes, ni nunca volverá a suceder. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, dice Romanos 6, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Siendo lo que es el Señor Jesús, el Dios omnipotente, el Verbo de Dios hecho hombre, miembro de la eterna y Trinidad, él no podía ser detenido por la muerte, más que el tiempo establecido para la satisfacción por el pecado, 3 días y 3 noches. Jesús no podía ser retenido por la muerte, porque él es Dios, el eterno Dios, hecho hombre. Y qué gozo nos da que el Señor Jesús allí en el cielo conserva esa naturaleza humana. La conserva y la conservará por la eternidad, con ese cuerpo glorificado, sentado a la diestra de Dios, habiendo entrado al santuario celestial, intercediendo por nosotros, asegurándonos la salvación, pero allí conservando aún, como dice un precioso himno, las marcas de la cruz. En segundo lugar, el Señor Jesús tuvo que resucitar para el cumplimiento de las profecías que estaban claramente explicitadas en las Escrituras. Leemos en Lucas capítulo 1, versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo,
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor Jesús vino por primera vez a esta tierra como un humilde ser humano a padecer, a morir, a cargar con nuestros pecados. Pero volverá por segunda vez como Rey de Reyes, Señor de Señores, a instaurar su reino milenial en la tierra, cumpliendo todas las profecías. El Señor murió, pero tenía que resucitar, porque grandes responsabilidades le fueron señaladas, y esas grandes responsabilidades se verificarán después de su muerte y después de su resurrección. Ahora es cabeza y sumo sacerdote de su iglesia, pero le esperamos en su segunda venida para que se siente sobre el trono de David, y su reino, dice, no tendrá fin. El Señor resucitó para cumplir todas las profecías que aún quedan en cuanto a su reinado aquí en la tierra. En tercer lugar, leemos en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Adán fue un recipiente de vida, recibió vida de parte de Dios, pero Cristo es dador de vida. Y él tuvo que resucitar para efectivamente ser dador de vida. Decimos que tenemos vida eterna, pero tenemos vida eterna, hemos nacido de nuevo, hemos recibido vida nueva, porque Cristo nos dio esa vida, porque estamos unidos a Cristo, y como estamos unidos a Cristo, la vida de Cristo se nos comparte. La vida de Cristo se difunde. Como el árbol difunde su vida a todas las ramas, la vida de Cristo se difunde a todos los miembros. Somos miembros de Cristo, por lo tanto recibimos vida de Él. En Colosenses capítulo 2 hay un texto también muy significativo, que yo quiero compartirlo con ustedes, capítulo 2, versículo 12, dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Mediante la fe en el poder de Dios, fuimos también resucitados con Cristo. En el capítulo 3 mismo de Colosenses y versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El Señor resucitó para ser dador de vida. Pero no solo dador de vida. En Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. No solo el Señor resucitó para impartirnos vida, sino también para impartirnos poder. El poder para vivir nos viene del Cristo resucitado. Todo poder me es dado, dijo el Señor. Él es la fuente de vida, fuente de poder para el creyente. Tenemos poder para vivir la vida cristiana, en tanto estemos unidos y en comunión a nuestro Señor Jesucristo, que es el quien nos imparte ese poder para vivir vidas de victoria. La relación con Él es indestructible, pero la comunión se puede cortar. Nuestros pecados cortan la comunión con Cristo y dejamos de recibir ese poder. Y empezamos a trastabillar. La clave, ¿dónde está? En mantener nuestra comunión siempre estrecha con el Señor Jesucristo. Y si pecamos, rápidamente confesamos el pecado y restablecemos nuestra comunión con Él, porque Él es la fuente de poder. Sin Él no tenemos poder para vivir. En quinto lugar, el Señor resucitó para ser cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Veamos en Efesios capítulo 1, versículo 22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
El Padre tuvo un propósito bien específico al levantar a su Hijo de los muertos, que fuese cabeza de la Iglesia. Por eso la Iglesia es indestructible. Y vemos que a través de la historia la Iglesia ha sufrido toda clase de embates, la Iglesia universal, pero es indestructible, firme, constante ha de ser, dice un himno. La Iglesia, ¿por qué ha de ser constante? Porque Cristo, resucitado, es cabeza de la Iglesia. En Romanos 4:25 leemos que Cristo resucitó también como prueba de nuestra justificación. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto quiere decir que el Señor Jesús murió y con esa muerte nos justificó. La justificación se debe a la muerte de Cristo, pero la resurrección es la prueba de que Dios aceptó ese sacrificio de Cristo y que fuimos justificados. Un autor dice, nuestro pecado le mató, nuestra justificación le levantó otra vez. Dios pronunció la absolución de nuestros pecados cuando le resucitó a Cristo. Si no hubiera sido levantado el Señor Jesucristo de los muertos, estaríamos aún en la ignorancia, no sabiendo que nuestra deuda fue pagada. Pero hoy sabemos, estamos seguros de que nuestra deuda fue pagada y que fuimos justificados por la muerte de Cristo porque Dios le resucitó. Fue la prueba de que Dios aceptó el sacrificio y que hemos sido justificados. Y en último lugar, queridos hermanos, el Señor resucitó para ser primicias de los que somos de Él. Primicias de los que somos de Él. También en Romanos capítulo 8 vamos a leer un texto más, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es la resurrección de Cristo y nuestra resurrección es una y la misma, solo que Cristo fue las primicias. ¿Por qué usted y yo esperamos ser transformados a su imagen? ¿Por qué usted y yo tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna? Por el hecho histórico de la resurrección de Cristo. A tal punto que si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe y somos, dice Pablo, los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Cristo resucitó y ahí tenemos la seguridad de que luego nosotros también resucitaremos. Él es las primicias. Queridos, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar frente a estas realidades? ¿Qué piensa cada uno del Señor Jesucristo? Para considerar esto, cada uno tiene que considerar las mismas palabras de Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y las palabras de Pedro, que dice que Él es el Mesías, el Cristo, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es el único medio para tener comunión y relación con Dios. Y en base a la abrumadora evidencia de su resurrección, y considerando que Él ofrece perdón de pecados y relación eterna con Dios, sería muy necio rechazar a Jesucristo. Yo le invito a todos los que están escuchando que tomen una decisión por Jesucristo, por ese Jesucristo que resucitó, que le respondamos con fe y con obediencia. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Gracias por morir por mí, por resucitar por mí, por perdonarme y por darme vida eterna.